Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y bueno, estamos ya en una semana crítica. El próximo 2 de junio son las elecciones presidenciales, quizá las más importantes que tengamos y a las que podamos participar. Para muchos, lo que han señalado es que en esta elección se define prácticamente México, y de acuerdo con algunos ideólogos estadistas, es correcto, por el ritmo que se va a dar. O se continúa con un régimen que ha deteriorado, destruido algunas instituciones y de alguna manera ha enarbolado el pensamiento de una sola persona, o bien se retoma lo que servía y se construye en aras del México que todos deseamos. En este sentido, el día de hoy tengo la fortuna, el gusto de estar con un gran amigo, un abogado constitucionalista, Román Lazcano, porque tengo demasiadas inquietudes en el México que viene. Por un lado, hablamos hoy de las elecciones presidenciales, del Congreso, de que se requiere mayoría, alguno está queriendo, alguna cantidad está queriendo cambiar la Constitución, y obviamente el giro que le va a dar es algo que pues, al menos yo no deseo. Y por el otro lado sabemos que independientemente de los poderes viene ya también la disminución o la posibilidad de perder otro poder, que es el Poder Judicial. Entonces, en ese contexto, Román, gracias por estar aquí, te saludo. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Y te pregunto, ¿qué actitud debemos de tener? Pues antes que nada, mi querido Alejandro, muchas gracias, felicidades por tu programa, por tu canal. Es muy importante que el día de hoy tú, que eres una persona importante en el medio, que des a conocer este tipo de circunstancias, y como bien dices, yo creo que México efectivamente el día de hoy se debate entre un sistema autoritario o un sistema de libertades y con democracia, y un sistema que respete el sistema republicano, que respete la división de poderes, pero sobre todo que respete los derechos humanos de todas las personas. Ok, te pregunto primero, hablamos de la presidencia, hablamos del Congreso, pero vamos a hacer una pequeña pausa, ya hablaremos más adelante. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? Mira, efectivamente yo creo que una de las propuestas desde el inicio del 2018 por parte del presidente Andrés Manuel, pues ha sido de confrontación, de enojo, de separación, de falta de coordinación con el Poder Judicial de la Federación, con la Suprema Corte de Justicia, con el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de diversos episodios que tienen que ver con sus programas, con su agenda pública, el crear decretos, normas o leyes que han sido frenadas por parte de los jueces y magistrados o magistradas del Poder Judicial de la Federación, obviamente con justa razón. Es decir, estamos hablando que muchas propuestas que hizo el Ejecutivo con esta mayoría legislativa violó el procedimiento legislativo y obviamente violó la Constitución, como por ejemplo el tema de incorporar a la Gendarmería Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como tú bien sabes, la Constitución señala que la Gendarmería Nacional debería tener una autoridad civil y que debería estar fuera de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa propuesta, pues obviamente fue combatida por las acciones de inconstitucionalidad, es decir, medios de control que tiene la Suprema Corte, el 33% del Senado, el 33% de la Cámara de Diputados, a través de un instrumento de tutela que se llama el juicio de amparo, y obviamente fue frenada por parte de los jueces de distrito y fue frenada obviamente por parte de la Suprema Corte de Justicia al considerar que se advertía aparentemente la inconstitucionalidad de la norma. Lo mismo sucedió en su momento con el tema del AIFA, con el tema del Aeropuerto Internacional de Texcoco, con otro tipo de programas como por ejemplo el tema del Tren Maya, donde se afecta efectivamente al medio ambiente, y pues obviamente las autoridades en ese sentido lo que hacen es violentar, lo que hacen los jueces de distrito es advertir
que existen dos principios fundamentales, que es in dubio pro natura, ¿no? Es decir, tener que suspender las obras por afectación al medio ambiente y por el peligro que pudiera generar. Esto ha generado que el presidente se haya enfrentado a una Suprema Corte de Justicia y a un Poder Judicial de la Federación que tiene más solidez el día de hoy, que tiene más conocimientos en materia de los nuevos precedentes que existen y obviamente que lo obligan, es decir, no puede ir en contra de un precedente que ya está establecido porque obviamente entrarían en temas de responsabilidad. Y yo creo que derivada de esa circunstancia, pues el presidente se ha enfrentado al Poder Judicial de la Federación, se ha enfrentado a las resoluciones y a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia en aras de construir su plan de gobierno, en aras de construir esta cuarta transformación. Pero aquí, Román, algo que me ha sorprendido es que hemos visto la salida de dos ministros cuando no correspondía. Por un lado, al poco tiempo de que está el presidente sale uno. Perdón. Medina de la Mora, efectivamente. Exacto. Sí, o sea, la verdad de las cosas es que Medina de la Mora, como tú bien sabes, sale por algunas cuestiones, alguna presión que se hace y obviamente lo que hace es que esta estructura del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, se descompone y lo que hace es que el presidente pues obviamente nombra a 4 ministros en este periodo y en este sexenio, ¿no? Esto obviamente conflictúa esta circunstancia y genera obviamente un movimiento, ¿no?, dentro de la división de poderes. Es correcto, pero fíjate que acabas de decir algo importante, nombra 4 ministros, pero de esos ministros, pues 2 parecería que no fueron leales a la Constitución que juraron, ¿no? Y 2 como que se han vertido más hacia los intereses propios del presidente, ¿no? Fíjate que yo creo que la fortuna que hemos tenido en México es que la búsqueda del poder, del hiperpresidencialismo, pues siempre va a buscar cooptar los tribunales, los magistrados, ¿no?, por una cuestión de poder, por una cuestión de buscar controlar las decisiones que dice Carl Smith, políticas fundamentales, es decir, la necesidad de controlar cada uno de los aspectos del gobierno. Pero una fortuna que hemos tenido es que nombramientos que ha hecho el presidente de la República, por ejemplo, con la propuesta de la ministra Margarita Ríos Fajar, con la propuesta del ministro Alcántara, creo que han sido muy acertadas. ¿Por qué? Porque como jueces constitucionales lo que han hecho es no apartarse de la Constitución, no apartarse de los tratados internacionales, no apartarse de los precedentes y han hecho debidas interpretaciones y esto ha generado incomodidad al Ejecutivo, pues llamándoles que traicionaron la transformación. Lo que hay que decir muy claro es que no es que traicionen al Ejecutivo, es que ellos no pueden trastocar los valores, principios que están establecidos en la Constitución y que efectivamente el día de mañana que ellos pudieran ir en contra del texto constitucional, de los tratados internacionales y de los precedentes que han estado estableciendo, pues obviamente estarían fuera de este reconocimiento que se da a los ministros y las ministras. Y lamentablemente lo que sucede es que otros nombramientos, como por ejemplo que han dado algunos movimientos, considero, no favorables para esta interpretación constitucional, como es la ministra Loret Ortiz Alf, como es la ministra Yasmín, pero yo sí creo que el punto de quiebre es en esta propuesta que hace el Ejecutivo, donde no alcanza mayoría por parte del Senado y que él decide poner a la persona que él considera, porque como no se obtuvo esta mayoría calificada de más de 2/3 partes por parte del Senado, lo que hace prácticamente es nombrar a una incondicional, que es la ministra Lenia Batres. Entonces, el problema no es ese, el problema es que está haciendo comentarios dentro del Pleno o dentro de las salas sobre criterios que ya habían sido rebasados históricamente, o sea, históricamente por tribunales europeos, por criterio sobre el Tribunal Constitucional, y ahora resulta que está considerando que la Corte o la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial de la Federación no puede eliminar
o sacar del cuerpo normativos leyes que son inconstitucionales, porque de acuerdo al criterio de ella, manifiesta que las cámaras de senadores o la Cámara de Diputados en este acuerdo congresional tienen facultades para declarar leyes a pesar que estén encima de la Constitución, porque hay una soberanía que está por encima. Y derivada de esa circunstancia, pues está queriendo construir una narrativa de 1800 donde efectivamente había un parlamento que estaba cooptado, en este caso por el rey, y derivada de esa circunstancia, pues se daban estos enfrentamientos, ¿no? Pero ha sido históricamente como hemos rebasado que los jueces constitucionales tienen la facultad de interpretar la norma e integrar esto que se llama legislador negativo. Es decir, por ejemplo, hay una norma que resuelve que el matrimonio solamente debe ser entre personas de diferente sexo. Y hay estados de la República que siguen contemplando en su Código Civil esta circunstancia. Si supongamos que llegan una pareja del mismo sexo, ¿sí? O con un nuevo género, que aquellos se determinan y quieren pedir el matrimonio, y resulta que en el registro civil les niegan porque el Código Civil establece que solamente deben ser personas de diferente sexo. Pues obviamente acuden al juicio de amparo para efecto de promover una inconstitucionalidad de la norma y declaran que esa norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque pues, esta mayoría legislativa está en contra de lo que señala el artículo 1 de la Constitución, donde nadie debe ser discriminado, que los derechos son universales, que los derechos son interdependientes y derivada de esas y que deben ser progresivos. Y derivada de esa circunstancia, un juez de distrito resuelve que esa norma es inconstitucional. ¿Qué sucede? Que de acuerdo con el criterio que quiere hacer prevalecer la ministra Lenia Batres, diciendo que no, que los jueces de distrito y el tribunal colegiados o la Suprema Corte de Justicia no pueden declarar inconstitucional esta norma. Entonces esto pues va a generar un gran problema desde el punto de vista de la división de poderes, porque están insertando nuevos criterios y nuevas ideologías que atentan en contra de los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos, con el objetivo de fortalecer una cuarta transformación y con el objetivo de generar un reforzamiento de un poder del poder político. Mira, hoy lo dijo el presidente, hoy estamos a 27 de mayo. Hoy en la mañana lo dice claramente en la mañanera. Esto no es una elección normal. Este es un referéndum y un plebiscito para confirmar si mi gobierno continúa o no continúa. ¡Cuidado! Hizo un lado a la candidata. ¡Cuidado! Hizo un lado las elecciones democráticas universales y periódicas. Y manifiesta claramente que esto debe ser un referéndum a su gobierno, como si fuera a continuar su gobierno, como si fuera a continuar el ejercicio público de él. Ya en nuestra historia de política de mexicana ya se vio cómo presidentes de alguna u otra forma manipularon a los siguientes presidentes, pero el haber dicho que esto no es una elección, sino es un referéndum y un plebiscito a su gobierno, creo que trastoca el pacto federal y trastoca las elecciones libres y secretas de este país. Y ¿sabes qué? De alguna manera, al hacer a un lado a la candidata, pues qué triste papel, ¿no? Y lo había señalado también otra candidata, ¿no? Que no lo iba a dejar, ella no la mangoneaba a ningún hombre, perdón que lo diga. Esto es un triste papel. Independientemente de lo jurídico, me refiero a la situación de hecho de lo que dijo. Pues mira, yo creo que en este caso hay una candidata que tiene que decir que sí se trata de una elección, que van a elegir su proyecto y su propuesta. Lo que pasa es que es tanto como si estuviéramos construyendo un plan de acción para el presidente que ya se fue, ¿no? El grave problema que tienen hoy en día los candidatos y las candidatas en el país es que Andrés Manuel, derivado de este enfrentamiento que se da con la transparencia y rendición de cuentas y protección de datos personales, con el Instituto Nacional Electoral para construir, a los mexicanos le ha costado muchos años, mucha sangre construir instituciones autónomas como es el Instituto Nacional Electoral,
Yo creo que Lorenzo Córdoba hizo un excelente papel dentro del instituto. Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, que también se busca eliminar, el Poder Judicial de la Federación. ¿Y cómo se busca eliminar? Bueno, como tú bien sabes, el presidente crea una agenda y en esta agenda lo que señala es que se busca modificar la Constitución para eliminar el INE, la Comisión Federal de Competencia Económica y construir una nueva forma de elegir jueces y magistrados federales, como es el cargo de elección popular. Es decir, ahora los jueces y magistrados no importa que tengan carrera judicial, que sean doctores en derecho, que tengan una preparación, que tengan una formación de cómo resolver un caso que se le ponga en consideración, si lo que debe ser más importante es que tengan una nueva mercadotecnia, una imagen donde sea votados por el pueblo. Imagínate tú entonces en estas propuestas que ya te comenté, son eliminar 8 órganos constitucionales y entre estos pues obviamente la forma de elegir del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo se va a trastocar la Constitución derivada de esta circunstancia? Por eso mismo están invitando a votar por una mayoría legislativa. Yo en lo personal sí creo en los controles y en los contrapesos. Yo no creo ya en el sistema hiperpresidencialista. Yo sí creo que debe haber un nuevo proceso de gobiernos de coalición y sobre todo de gobiernos de coalición con los ciudadanos. Yo creo que lo importante es construir debidamente estos nuevos órganos de cohabitación política o de coalición ciudadana con los partidos y dar nuevas propuestas. Román, hace un año se presentaron 30, creo que más o menos 30 leyes en el último momento en forma por demás insólita. Claro. De hecho, hasta había senadores o diputados que estaban fuera de México y prácticamente su voto era por fax, etcétera. Hoy por hoy también se está tratando de modificar la ley de amparo. Mi pregunta es, de todas estas modificaciones que pudieran ser aberrantes, ¿cuáles se quedan y cuáles se van? ¿O qué crees que suceda? Mira, ahorita hay una modificación ya a la ley de amparo que tenía como objetivo quitarles a los jueces de distrito la facultad para emitir suspensiones de carácter general. ¿A qué se refiere esto? Viene una norma donde se establece que los mexicanos deberán pagar 50% más de luz. Y entonces es desproporcional porque tú sabes que las tarifas, los impuestos, los derechos deben ser progresivos. Es decir, no te pueden establecer un impuesto, un derecho como el legislativo quiera. Es decir, oye, hoy pagas 50 pesos, el nuevo derecho del predial, vas a pagar 1,000 pesos por metro cuadrado. Oye, espérate, es desproporcional, debe ser gradual, debe ser de acuerdo a cada una de las actividades, etcétera, ¿no? Y supongamos que se emite una nueva normativa, una ley, un acuerdo donde se establece una situación de esta circunstancia y anteriormente los jueces, cuando advertían que había una norma que se había hecho de forma indebida, que es ilegal, que jurídicamente no es viable, promovías un amparo, ¿sí? Como interés difuso o colectivo o un amparo individual, pero pues obviamente hay una colectividad interesada en que se suspenda esa normatividad que está imponiendo una carga impositiva o una situación que afecta a los derechos humanos o los derechos adquiridos de la persona. Y resulta que con esta disposición derivado del procedimiento, del decreto que emitieron para llevar a cabo la concentración de las afores para el Fondo de Bienestar, resulta que modifican lo del afore para bienestar y aparte lo que hacen es de la ley de amparo reformarla para que los jueces no la puedan suspender, para que en lugar de haber
10, 20 o 100 o 500 o 1000 amparos, ahora tenga que haber millones de amparos y con eso saturar al Poder Judicial de la Federación, saturar la Administración de Justicia, buscar la forma de cómo inhibir los controles constitucionales, buscar la forma de cómo inhibir la justicia, porque los jueces los quieren poner un candado para que no lo puedan hacer. Eso, la verdad de las cosas, es muy grave. Yo por eso ahora sí creo que las mayorías legislativas son de mucho cuidado. Por eso sí creo que los mexicanos debemos razonar nuestro voto en las cámaras. ¿A quién vamos a proponer para que se modifiquen? Es muy claro. Tenemos una fracción que quiere aprobar las reformas del presidente una vez que hayan sido electos en el 2024 y que con esta mayoría refrenden su compromiso con el presidente y modifiquen, eliminar al INE, a los órganos constitucionales, y ahora por ahí escuché una propuesta que hasta para materia de vivienda y patrimonial con el tema de arrendamiento, ¿no? O sea, no es algo que esté fuera de contexto. Yo ya vi unas declaraciones claras donde dicen que vamos a reformar la Constitución para que en lugar de promesa de arrendamiento sea de compraventa, pero para que las personas que no tengan vivienda, pues posteriormente se puedan adquirir una propiedad. O sea, está muy confuso. Y yo sí creo que la otra propuesta es aquellos que van a hacer un compromiso en respetar la Constitución, y sí, estamos de acuerdo. Las instituciones deben progresar, las instituciones deben mejorar, las instituciones se deben reformar, las instituciones deben crear nuevas políticas públicas en materia de administración y de justicia. Y si no lo hacen, pues obviamente la gente va a seguir padeciendo, la gente va a seguir de cada 100 denuncias penales, por ejemplo, solamente el 3%, solamente 3 tienen continuidad y 97 no. ¿No? Actualmente hay más de 120,000 personas detenidas sin juicio, ¿no? Sin sentencia, donde obviamente hay un criterio internacional que obliga a México a evitar que después de 2 años, la misma Constitución lo señala, que deben evitar la prisión preventiva oficiosa y deben establecer nuevos elementos de prisión preventiva justificada. Entonces, sí creo que las mexicanas y los mexicanos el día de hoy debemos tener claridad de qué es lo que viene y mejorar, que los legisladores hagan bien su papel. La verdad es que yo creo que basta ya de enfrentamientos, basta ya de discriminación, basta ya de conflicto social, basta ya de denigración, basta ya de excluirnos de la vida, de la agenda pública. Creo que lo importante de esto es volver a construir el México que queremos para los próximos 50 años. Coincido contigo, y hace rato mencionabas a alguien, decías que Lorenzo Córdoba lo hizo muy bien. ¿Tú tienes la certeza de que el actual presidente o la presidenta del INE actuó tan bien como lo hizo Lorenzo? Mira, lamentablemente hay estas banderas rojas en el proceso electoral. Hoy vi una columna o un reportaje en un periódico a nivel nacional donde cientos de personas han renunciado al INE. Es decir, la experiencia, la preparación que se ha llevado a cabo por parte de la materia electoral requiere un conocimiento previo. Es correcto. O sea, son conocimientos y capacidad que no se adquiere de la noche a la mañana. Es el proceso electoral más importante de la historia de México, el más grande. ¿Por qué? Por el número de personas que están en el padrón electoral que van a votar, que son alrededor de 130 millones de personas y que se integran alrededor de 27 millones de personas de nuevos electores. Entonces, creo que al día de hoy lo que están haciendo es crear un organismo constitucional autónomo con deficiencias y sobre todo algo muy importante, sin certeza jurídica. Hemos visto cómo ya cualquier persona, cualquier gobernador, cualquier alcalde, el mismo presidente ha violado la Constitución sistemáticamente todos los días a través de hacer declaraciones que están impedidos, como ahora el gobernador García, ¿no? El gobernador que proviene de MC, del Movimiento Ciudadano,
haciendo declaraciones en contra de candidatas, en contra de candidatos, en contra de partidos, cuando claramente la Constitución señala el 134 que no podrán hacer propaganda, que no podrán ocupar recursos públicos para beneficiarse tanto su imagen como para beneficiar o en contra de alguna otra persona. Y no solamente eso, hace un evento con un candidato que lamentablemente por cuestiones de error humano, el no haber suspendido el evento cuando ya tenían las advertencias de Conagua, pues tuvieron que haber suspendido. Ahora son responsables el gobierno junto con un candidato. Entonces, violentando por completo el sistema electoral. Yo soy muy respetuoso, el tema electoral es una materia muy específica y que yo sí creo que se debe buscar la forma de cómo darle certeza. Perdón, Román, nada más, en ese sentido, ¿por qué es el gobierno el que quiere indemnizar? Fíjate que aquí el problema que yo veo es que hizo un evento el gobierno para un candidato con graves circunstancias. Y ahora lo que buscan pues, es daños colaterales y tratar de evitar que salga a la luz pública quién fue la empresa que fue contratada, por qué lo hicieron y tratar de tapar el hoyo, como se dice. Fíjate que algo muy importante, muy importante. Tú sabes que actualmente el Tribunal Superior Electoral faltan 2 magistrados. Esa es justamente la pregunta que te iba a hacer ahora. Uh-huh. ¿No? No, ya vas por ahí. Bueno, que la pregunta es, hay 2 magistrados que faltan. Y faltan en el país alrededor de 45 magistrados de tribunales electorales locales. Algo está sucediendo donde se está mencionando que pudiera haber una cuestión de golpe de estado técnico donde los tribunales pudieran anular o no reconocer el triunfo de una candidata o de un candidato. Uh-huh. Es decir, aquí lo grave es que el Senado no cumplió con sus obligaciones constitucionales de nombrar a las magistradas y a los magistrados de los tribunales electorales locales, como de los magistrados electorales de las salas regionales, como los magistrados de la sala superior, así como magistrados de los tribunales federal de justicia administrativa. Es decir, lo que se busca o lo que se buscó fue degradar la justicia en este país y generar la situación de inseguridad o de falta de certeza en materia de justicia electoral o otras materias como justicia administrativa. No, y has dicho algo bastante interesante, la certeza de qué es lo que viene. Pues mira, para nosotros hay bastantes suspicacias cuando el presidente del órgano electoral, el máximo cargo, tiene a muchos familiares vinculados al partido en el poder, ¿no? En la nómina pues del mira, partido. Yo espero que en este acto de conciencia republicana y ética, quien gane por una mayoría grande para que no tengamos en México problemas de carácter postelectoral. Yo sí creo que México hoy en día requiere reconocer a las candidatas y candidatos que ganen las elecciones y que ganen abrumadoramente para que el día de mañana no se vaya esto a un conflicto postelectoral que pueda degradar la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Por eso yo sí creo que lo que debemos hacer es invitar a las mexicanas, a los mexicanos a razonar su voto, a analizar el país que queremos, el país democrático, institucional, de respeto a los derechos humanos, de necesidad de reformar, de necesidad de dejar aquello que se ha hecho bien, regresar a aquello que se dejó de hacer, que se hacía bien, y buscar nuevas áreas de oportunidad para beneficiar a las mexicanas y los mexicanos. Yo sí creo que hemos dejado de hablar de qué debemos hacer bien en materia de justicia, qué debemos de hacer bien en materia de políticas públicas de movilidad, qué debemos de hacer bien en materia de políticas públicas de inclusión social, o sea, de desarrollo urbano, de medio ambiente, o sea, de la necesidad del nearshoring, de darle certeza jurídica. Es decir, ¿qué empresa internacional puede tener la claridad de México de la certeza jurídica de sus procedimientos administrativos, de sus licencias, de sus autorizaciones, cuando ven esta circunstancia? No, es bastante cuestionable. Ahora, otra de las cosas que me llamó la atención, hay una candidata que señala que si gana la
la otra lo va a desconocer. O sea, también en eso en nada favorece a la cuestión, ¿no? No favorece Política. porque pues, es la candidata oficial y a pesar de haber dicho que era un trámite, pues la verdad creo que es una falta de respeto a los electores y a los partidos políticos y a nuestro sistema político electoral. Yo sí creo que, pues bueno, son estrategias. Lo que se buscan estas estrategias es inhibir el voto, es decir, ya está todo hecho, ya no tenemos por qué salir, ya está todo decidido, vamos a continuar con la forma de gobernar, ya no tienes ni por qué ir, ni por qué acudir porque ya está todo hecho. El tamal ya está hecho. Ya los órganos electorales ahí van a arreglar todo y los tribunales van a resolver todo. No, yo sí creo en las instituciones. Yo sí creo que independientemente de la consejera presidenta, todos los demás consejeros electorales y todos los trabajadores del INE son personas honestas, trabajadoras, que van a anteponer ante todo sus valores éticos, institucionales. Cívicos. Y cívicos, sobre todo, ¿no? Este derecho de votar y ser votado que establece la propia Constitución. Yo sí creo en la ética de los funcionarios y espero que este proceso electoral del 2024, pues obviamente consolide la democracia, consolide la oportunidad de que las mexicanas y los mexicanos podemos decidir sobre aquellos que sí nos gusta y aquellas propuestas que no nos gusta. Te pregunto, de lo que has sentido en los últimos meses, ¿tú habías visto o sentido tanta inseguridad? No, mira, la verdad de las cosas es que yo lo dije en unas pláticas que me invitaron en tema de invitar al voto. Yo sí creo que hay que hablarlo con claridad. Estos 6 años generaron una incertidumbre en materia de seguridad pública del país. La dominación del territorio en narcoterritorios, las señales mandadas por prensa internacional sobre lo que está pasando en México. Yo sí creo que hoy en día las mexicanas y los mexicanos nos merecemos regresar a la paz y a crear una nueva política en materia de seguridad pública. No se puede hoy en día vivir con la incertidumbre de trasladarnos de un estado a otro, de un municipio a otro, donde las familias les da miedo irse por carretera a una playa, a un campamento, a ir a ver a los amigos a algún municipio en Tlaxcala, en Chiapas. Entonces yo sí creo que estamos como secuestrados. No queremos movernos de nuestras colonias, no queremos movernos de nuestro trabajo, vivimos en centros comerciales con seguridad, caminamos ciertas calles. Yo sí creo que, y lo digo claramente, se equivocó el presidente en la política de abrazos y no balazos. Esa es una realidad. Y no podemos continuar con ese tipo de propuestas de que es que Calderón lo hizo, es que, y ahora que a futuro se digan, es que Andrés Manuel lo hizo, la política que generó de abrazo y no balas. No, a ver, la futura presidenta de México, porque va a ser mujer la futura presidenta de México, esa es una realidad. La futura presidenta de México no tiene que ver hacia el pasado, no tiene que ver hacia Andrés Manuel, no tiene que ver hacia Peña, no tiene que ver hacia Calderón. Los mexicanos, cuando decidimos quién es la próxima presidenta, tiene que tomar toro por los cuernos y decir, yo voy a hacer esto para resolver el problema de seguridad y de paz en el país. De acuerdo. Oye, nada más como mera anécdota, ¿te has percatado que pareciera que el mejor presidente de México para este sexenio es Peña Nieto? Y te lo digo porque nunca se ha hablado mal de él. Entonces pareciera que no hubo nada que hubiera hecho mal. Yo sí creo que en esta parte hubo muchas reformas muy importantes, que son las que están deteniendo con pincitas al país. Uh-huh. La reforma energética, la reforma educativa, la reforma de competencia económica, las llamadas reformas estructurales, ¿no? El problema aquí que yo veo es que no se ha analizado debidamente los ejercicios de las administraciones públicas. Efectivamente, yo creo que lo único que vio Andrés Manuel fue que tanto Calderón como Fox son los responsables. Y yo sí creo que en esta parte lo que debemos hacer es ver sobre efectivamente qué hicieron y qué no hicieron
los gobernantes, los funcionarios públicos. Acuérdate que hay una cuestión muy importante. En materia de responsabilidad administrativa, uno es responsable solamente del ámbito de competencia que tiene. Es decir, no todo es responsable el presidente en turno, como tampoco es responsable el presidente Andrés Manuel López Obrador, como tampoco lo va a ser la responsable la futura presidenta. Es decir, cada uno, de acuerdo con la ley, tiene facultades, atribuciones y competencia. ¿Qué debe de pasarse? Pues obviamente que efectivamente las contralorías, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, pues realicen debidamente un análisis sin sesgo político, porque lamentablemente se ha ocupado el sesgo político en este tipo de auditorías y en este tipo de revisiones con tal de controlar a los partidos o a los actores políticos. Yo sí creo que lo que tú bien dices es que la invitación es a que reflexionemos sobre lo que se ha hecho, pero lo que se va a hacer. Es decir, a ti cuando te contratan y te dicen, bueno, oiga, usted, señor, conoce nuestra empresa, sí, sí, la conozco. ¿Sabe usted a qué nos dedicamos? Sí, sí. ¿Ha visto usted cuáles son los problemas que tiene la empresa? Sí, sí, sabemos cuáles son los problemas que tiene la empresa. Si yo a usted lo contrate, ¿cuál sería lo que haría? Bueno, primero un diagnóstico, presentaría una propuesta y presentaría un programa. ¿Y usted sería responsable de ese programa? Sí, me hago responsable de este programa. Es decir, ¿qué tiempo tiene usted para efecto de resolver esto? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Aquí lo que vamos a ver es 6 años tiene un presidente, cuanto máximo, porque obviamente ahí va a estar latente, ojo lo que te voy a decir, si no se llega a obtener una mayoría muy clara, estará latente en los próximos años en la vida política mexicana, si se sigue esta confrontación, los futuros actos que van a buscar la revocación de mandato. Y es más, yo sí veo que una de las reformas de las propuestas que hacen en materia política electoral que se quieren votar es reducir el número de votantes para revocar el nombramiento de la futura presidenta de la República. Es decir, hay alguien que no se quiere ir y lo que está haciendo es que si no me eres fiel o leal a mí, yo te puedo revocar el nombramiento. Fíjate, te voy a decir algo que lo he dicho en varias pláticas. Esta reforma judicial, independientemente que afecta a los ciudadanos, a las personas, a las empresas en sus derechos humanos, yo sí creo que la propuesta de reforma es controlar a la futura presidenta de México, para que a través de las ministras y ministros, cuando se nombren, y haya por ejemplo, una propuesta de un referéndum, de un plebiscito, de una revocación de mandato, de alguna cuestión que afecte estos acuerdos políticos, controle o trate de buscar controlar el presidente, el expresidente, a la futura presidenta de México. Es decir, yo sí creo que en este caso, tanto Claudia como Xóchitl tienen que tener la claridad que tras tocar el Poder Judicial, les va a afectar más a ellas que beneficiarlas. Es correcto, es correcto. Ahora bien, estamos a unos minutos de irnos. Hay 2 cosas que me llaman mucho la atención. ¿Crees que los debates ya cumplieron su finalidad? ¿Qué cambios necesitas hacer? Porque si algo vimos es que era mucha basura y poco contenido, desafortunadamente, de todos, en general, tanto locales como federales, etcétera. ¿Qué es lo que corresponde hacer con los debates? Mira, la verdad de las cosas es que hoy en día los debates están en la misma sinergia que se gobernó estos 6 años. Es decir, el escándalo, el mensaje discriminatorio, el evento del showman, la canción, ¿no? O sea, yo sí creo que el tema es que necesitamos construir nuevos mensajes de programas y de propuestas. No quedarnos nada más con las formas. Lo que pasa es que los mexicanos mucho de formas, ¿no? De imágenes, de símbolos que han sido trastocados. Y para que la gente lo entienda, lo que pasa es que vivimos un país con un grave problema de personas en pobreza o en extrema pobreza. Lamentablemente, por ejemplo, ahorita 1,5 millones de niños y de niñas quedaron sin estudiar. Entonces, cada día me doy cuenta que tenemos el conocimiento
comercial, vivimos esclavos de tanta información que no le damos importancia a lo verdaderamente importante. Entonces yo sí creo que a futuro necesitamos políticos más profesionales, dignificar la vida política, dignificar la vida pública, dignificar el servicio público, dignificar la academia, dignificar la investigación, dignificar la información. La información. Porque yo creo que ahí es donde viene el gran parteaguas de este sexenio. Se anunció la mañanera como una posibilidad de comunicar a la gente directamente, pero se prestó a realmente un ejercicio de manipulación brutal. Y no solo de manipulación, de irme contra todos los que no estuvieran de acuerdo conmigo. Fíjate que lo que acabas de decir es de suma importancia en el país y para el mundo. La llamada posverdad, las llamadas fake news. No sabemos qué es real y qué es mentira. Y derivada de esa circunstancia, por eso mismo se requiere dignificar la vida pública, dignificar el servicio público, dignificar el servicio burocrático de este país. Es decir, yo creo que el mensaje muy claro de este movimiento rosa, que yo sí creo que es histórico en el país. Yo creo que nunca se había visto un movimiento que no está a favor de un partido político, sino que está en contra de lo que se está haciendo. Que no está a favor específicamente... Bueno, es coincidencia. Ah, sí, claro. O sea, aquí el tema es que este movimiento es histórico. Es un pensamiento del mexicano clase mediero, en donde yo creo que la mayoría estamos, donde está tus televidentes, donde estamos tú y yo, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de las ganas de ver a nuestros hijos con crecimiento, de buscar escuelas de mayor preparación. Yo sí creo que este movimiento debe ser un cisma a nivel nacional, porque eso es lo que debe ser. ¿Qué debemos construir para mejorar este país? Todos, académicos, abogados, amparistas, empresarios, constructores, maestras, trabajadores de las áreas de las comunicaciones. O sea, yo sí creo que dejamos de observar lo más importante por meternos en un pleito entre hermanos mexicanos. Ahora, dentro de esta marea rosa, calculo que fueron millones los que participaron. Sí, claro. Millones. De alguna manera he visto manifestaciones y movimientos políticos y invitaciones a que vayan a ciertos actos políticos, y yo no veo ninguna tan contundente como la marea rosa. Esa marea rosa, que es una cuestión, yo creo que demasiado ejercicio cívico, demasiado conocimiento y razón, está más allá de las campañas. Fíjate que aquí el tema es que el pensamiento que lo unió fue personas que no se sintieron lastimadas, que fueron señaladas por ser empresarios, por ser académicos, por ser abogados, por tener el deseo de crecer, ¿no? O sea, todo se convirtió en algo que afectó ideológica, o sea, no se consensaron cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, estos temas tan graves, ¿no? Que, pues bueno, puede ser que en una lógica de consenso, de diversidad, de pensamiento, pues, se tiene que construir con los padres de familia, etcétera, pues, pero no tener como reglas claras donde en los libros de texto gratuitos estuvieron poniendo que los niños tienen pene, pero algunas niñas tienen vagina, algunos niños tienen vagina, y las niñas tienen vagina, pero algunos las niñas tienen pene, y algunos pueden tener ambos. O sea, se construyeron mensajes ideológicos y doctrinarios para efectos de hacerlos enojar a determinados grupos. Y estos grupos, pues obviamente, pues, se manifestaron, pero fueron desechados, expulsados. Sí creo que necesitamos hacer un consenso en este país. Entonces sí creo que esta marea rosa va a mandar un mensaje histórico en el país, y es un mensaje también de enojo a los partidos políticos. Coincido. Es un partido de enojo a los políticos, porque ya no hay profesionalización. Es decir, yo no voy a ir con un político donde no tiene programa de acción, donde no tiene lineamientos, donde no hay respeto, donde no hay principios, donde no hay valores. Y sí creo que ese es un buen mensaje para México en este momento. Y bueno, pues en este caso, como amparista, como constitucionalista, como persona que acude a los tribunales, para mí en lo más importante que en este país, después de la seguridad, creo que el tema que está pendiente en la agenda es el Estado de Derecho en el país. Excelente, Román. Estamos a 4 minutos de irnos. Yo te haría una pregunta.
En tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy? Soy una persona que cree en los derechos humanos, que mi liderazgo es motivar a las demás gentes a tratar de construir sus propios proyectos, de incentivarlos a ser mejores abogadas o abogados, a ser mejores ciudadanos, a construir mejores modelos de familia, a construir un mejor país. Y cada quien tiene agendas personales, agendas colectivas, agendas sociales, y en este caso yo creo que la agenda más importante que tengo es buscar la forma de cómo construir el Estado de Derecho en este país. ¿Cómo? A través de una propuesta que yo tengo muy clara, que es un Ministerio de Justicia. Creo que le hace falta al país un Ministerio de Justicia y de Paz para que logre generar gobernanza y con ello, pues obviamente, construir un mejor país. Excelente. Y ya por último, un favor, invita a la gente a que vaya a votar, por quien quiera, pero que vote. Bueno, pues amigas y amigos que nos están viendo, hoy tenemos la gran oportunidad de elegir quién va a ser nuestro socio mayoritario de nuestra empresa. Quién va a ser la persona que va a guiar los designios en materia de educación. Quién va a elegir, quién va a decidir en materia de movilidad. ¿Quién va a ser nuestro mejor socio en nuestro matrimonio, en nuestra familia? Hoy elegimos quién va a dirigir este país por los próximos 6 o 18 años. Por eso es tan importante que México salga a votar y mandemos mensajes claros de qué es lo que queremos. Un México en paz, con gobiernos que sean incluyentes y que busquemos sobre todo la prosperidad, la abundancia y la inclusión para nuestro país que tanto requiere. Muchísimas gracias, Román. Gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo usted tiene la última palabra. Vote, ejerza su voto y hágalo con conciencia y civismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Gracias. Muy buena plática, gracias.